¿Y lo resolviste? Entren, cerraste. Sí, está cerrado. Ay, ¿por qué? Ya. ¿Seguimos? ¿Cuándo? Vamos a esperar que se seque para ponerlos. ¿Se lee? Sí, está perfecto. Aquí no. ¿Se lee? No, ahí para leer eso tenemos que amplificar el texto ya. Tenemos un... Ahí. ¿Ahí? Ya, ahí. Bueno, perfecto. Ya. Ok. Ya, ahora sí. Ya podemos empezar. Vamos a empezar ahorita, ¿sí? Ok. Vamos a hacer una letra A, pronunciar una A y después arrancamos. La A es la primera letra de los alfabetos sánscrito, tibetano y de paso romano, hebreo, etc. Y eso está relacionado con el hecho de que se considera el sonido primordial. Entonces representa el estado primordial, o sea, lo que somos originalmente y que es ocultado por el error. Por eso pronunciamos la A, ¿no? Bien, lo que tenemos en pantalla, tenemos un problemita que se va a opacar de vez en cuando, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Cuando sea importante que se vea, yo muevo aquí para que se ponga más brillante. Entonces, hoy vamos a hablar de las 4 nobles verdades. ¿Se oye bien? Sí. Ok, vamos a hablar de las 4 nobles verdades que fue la enseñanza que dictó el Buda Shakyamuni después de su iluminación.
Muchas veces yo hablo primero de la historia del Buda Shakyamuni, pero hoy no tenemos tiempo de esto, entonces vamos a pasar directamente a la enseñanza de las 4 nobles verdades. La vamos a explicar de una manera que no es exactamente aquella en que se encuentra en el sutra que recoge ese sermón del Dharmachakra Pravistana Sutra, que es el que recoge la enseñanza originaria que le dictó el Buda en el Parque de los Venados de Sarnath a los 5 compañeros que lo habían seguido y que lo habían abandonado, sino que va a ser más bien una versión que se adapta a lo que nos interesa a nosotros para el punto de vista que vamos a transmitir acá. Entonces, la primera verdad, como ustedes pueden ver acá, es la misma en la versión que llamamos Hinayana. Tengamos en cuenta que Hinayana es un nombre que le da el Mahayana al budismo primitivo y a todas las escuelas que tienen su fuente en el canon Pali, que recoge las enseñanzas más antiguas que dictó el Buda Shakyamuni. El Hinayana no se llama a sí mismo Hinayana. Entonces lo utilizamos sobre todo porque en las tradiciones budistas tibetanas lo usamos como un vehículo más, o sea, incluimos la totalidad de las enseñanzas budistas y no excluimos a ninguna. Entonces lo denominamos como lo llama el Mahayana. Usamos la palabra sánscrita porque si decimos sufrimiento, cuando hablamos de sufrimiento pensamos automáticamente que sufrimiento es un sufrimiento activo, como cuando yo tengo dolor de muelas o cuando cualquier otro, un dolor mental, perdimos una persona amada, etc. En cambio, dukkha es algo mucho más amplio y mucho más general, que incluye una carencia de plenitud que se encuentra incluso por debajo de las experiencias de placer y de felicidad más intensas que podamos experimentar en la condición normal en que nos encontramos, ¿no? Entonces por eso utilizamos la palabra sánscrita, que viene siendo prácticamente la misma que la palabra Pali, y significa falta de plenitud, insatisfacción y recurrente sufrimiento y frustración. Esa primera verdad, el dukkha, en las enseñanzas budistas que se transmiten en el Tíbet, se explica en términos de 8, 6, 3 o 2 categorías. Pero acá vamos a limitarnos a la explicación triple, que es la que se encuentra en el Bodhisattva-charyavatara de Shantideva, que es un texto del Mahayana. Bien. Estos tres aspectos del dukkha serían el sufrimiento todo abarcador, el sufrimiento del cambio y el sufrimiento del sufrimiento. Esos son los nombres que se le dan. El sufrimiento todo abarcador es precisamente el aspecto que permea toda nuestra, o subyace más bien en todas nuestras experiencias. O sea, esta falta de plenitud que jamás podemos colmar en tanto que exista la dualidad sujeto-objeto. ¿Por qué? Porque, bueno, el por qué lo vamos a ver cuando veamos la segunda noble verdad. Pero simplemente podemos decir que subyace en absolutamente todas las experiencias que tengamos en nuestra condición habitual, incluso las de mayor placer y las de mayor felicidad. Esto se compara con un pelo muchas veces. El individuo normal se compara con la palma de la mano y el bodhisattva se compara con el globo del ojo. ¿Por qué? Porque la palma de la mano, un pelo no se siente, entonces la gente no necesita tratar de sacárselo. En cambio, en el ojo, el mismo pelo, exactamente idéntico, no se soporta, arde, y entonces hay que sacárselo. La gente normal es como la palma de la mano porque no se da cuenta de que tiene este tipo de sufrimiento. ¿Por qué no se da cuenta? Porque tenemos una cantidad de mecanismos mediante los cuales lo eludimos.
Son todos o sea, la famosa represión del psicoanálisis, la famosa mala fe de Sartre, etcétera, etcétera. O sea, son los mecanismos mediante los cuales ocultamos todo lo negativo para poder mantenernos en nuestra condición habitual. En cambio, el bodhisattva es la persona que se ha hecho sensible a esto. Es la persona cuya práctica, cuyas experiencias han minado esos mecanismos, y entonces esto hace que el sufrimiento le arda como el pelo en el ojo. El segundo tipo de dukkha es el sufrimiento del cambio, y este es muy fácil de ilustrar porque es el sufrimiento que tiene un general cuando lo degradan, el sufrimiento que tiene el novio cuando se le va la novia, o la novia cuando se le va el novio, el sufrimiento que tenemos cuando se muere un ser querido, el sufrimiento que tiene la gente cuando le roban el carro, etcétera, etcétera. Y por último, tenemos el sufrimiento del sufrimiento. ¿Y en qué consiste este? Bueno, el sufrimiento del sufrimiento es, por ejemplo, un dolor de muelas, una enfermedad, cualquier cosa que consideramos como negativa en sí mismo y no meramente como negativa por la pérdida de algo positivo, como en el caso del sufrimiento del cambio, o aquello que subyace bajo todas las experiencias como el sufrimiento todo abarcador. Bien. Por lo general, nosotros no en general muchas veces en las enseñanzas, la forma en que se transmiten, no se explica demasiado y no se nos hace relacionar esto con nuestra propia experiencia. A mí me parece que es muy importante que lo relacionemos con nuestra propia experiencia y no simplemente leamos, por ejemplo, todos los distintos sufrimientos que son posibles en todos los reinos del samsara, describiendo los sopotoscientos infiernos que existen, etcétera, etcétera, sino más bien que nos refiramos a cómo se manifiesta esto en nuestras experiencias vitales en la vida diaria. Y es muy fácil ilustrarlo de esta manera. Por ejemplo, nosotros, cada vez que sentimos este vacío que es inherente, esta sensación de que nos falta algo, esta carencia que es inherente al sufrimiento todo abarcador, se la achacamos a algo. Entonces decimos, yo siento esta carencia porque no tengo el carro tal, porque no tengo el celular tal, porque no tengo la cámara tal, las posesiones. Porque no he conseguido la novia ideal o el novio ideal según el caso, porque no me reconocen como lo que yo quiero que me reconozcan. O sea, le achaco, cada vez que siento esta carencia, digo que esta carencia es carencia de tal cosa. Resulta que esta carencia no es carencia de algo. Esta carencia, ya vamos a ver de qué surge, no la vamos a explicar todavía porque eso sería la segunda noble verdad. Del mismo modo, nosotros, por ejemplo, tratamos de llenar esto con placer. Esta es una de las formas mediante las cuales tratamos de saciar o de colmar este vacío que sentimos constantemente. Entonces, buscamos el placer a través de muchísimos medios. El modo de obtener placer quizá más intenso para la mayor parte de la gente es la relación erótica. ¿Qué sucede en la relación erótica? Sucede que, supongamos que tenemos una parejita, ¿verdad? Unos novios muy jovencitos. Estos novios muy jovencitos se agarran de la mano. Por el mero hecho de agarrarse de la mano, ya sienten un éxtasis. Se les disparan las endorfinas allí. Y ya se siente que están volando. Podemos ver allí a los enamorados bajo la lluvia, les llueve encima y no les importa, porque están afectados por estas endorfinas, ¿verdad? Ahora bien, al ratito nos acostumbramos a este grado de placer. ¿Quiénes de ustedes no estaban ayer en la charla de la universidad? Pues, no estaban. Entonces voy a tener que volver a explicar las plumas de ganso. Bueno,
ayer lo expliqué más a fondo, expliqué que esto era un ejemplo para los hombres, que las mujeres eran diferentes. Hoy no me da tiempo de explicar todo eso porque tenemos mucho que dar en muy poco tiempo. Es el ejemplo de que las mujeres, imagínense que son un hombre, yo sé que no pueden, pero no me queda más remedio que decir eso, y que 49 bellísimas chicas los acarician con todo por todo su cuerpo desnudo con plumas de ganso, tratando de producirles el mayor placer posible, no de hacerles cosquillas para hacerles una maldad, sino para darles placer. Y yo pregunto por lo general, cuando digo este ejemplo, ¿qué les parece? ¿No? En el caso de los hombres heterosexuales en particular, ¿qué les parece? ¿Eso les dará placer o dolor? Y entonces por lo general me dicen placer, por supuesto. Entonces yo les digo, bueno, ahora imagínense que se los van a hacer por 49 días y 49 noches sin parar. Va a llegar un momento que puede ser al cabo de un ratito muy corto o de mucho tiempo en que yo voy a decir, ¡basta! Y en el momento en que digo basta, la aceptación se transforma en rechazo. Y el rechazo va a hacer que la sensación de placer se transforme en dolor. Y lo que era placer se transforma en una tortura china. Bien. Otro ejemplo de esto, ¿qué demuestra esto? Esto demuestra que en sí misma la sensación no es ni placentera ni dolorosa. Que la sensación en sí misma es sensación, que se vuelve placentera cuando la acepto, se vuelve dolorosa cuando la rechazo. Y cuando permanezco indiferente hacia ella, es sensación neutra. Otro ejemplo es el del masoquista. Le paga a una prostituta para que le dé latigazos. La mayoría de nosotros pagaría para que no se los den. Bien. Ahora, entonces, esta parejita que estaba agarrada de la mano y estaba flotando en el aire con ese placer, al ratito se acostumbra a esta sensación y se vuelve indiferente hacia la sensación. Y lo que era placer se vuelve sensación neutra. Entonces ahora necesitan un poquito más, ¿verdad? Entonces ahora se abrazan y otra vez entran en éxtasis. Bueno, y así se acostumbran y entonces necesitan un poquito más. Llega un momento en que entran en una relación de lo que llamamos interacción acumulativa, en la cual las acciones de uno producen un incremento en las acciones del otro, que producen un incremento en las acciones del primero, que producen un incremento en las acciones del segundo, y así sucesivamente, en búsqueda de un pico de placer en el cual nos fundamos en el placer. Pero entonces no estamos viviendo el presente, estamos orientados hacia el futuro, estamos buscando algo allá en el futuro, ya no estamos tanto en el presente. Y cuando llega ese futuro, es un momento que, bueno, tiene una duración, tiene una intensidad, pero no logramos fundirnos totalmente en él. Primero, no estamos en el ahora, estamos orientados buscando algo más allá. Segundo, aún si lográramos centrarnos en el ahora, la dualidad sujeto-objeto hace que subyazca bajo esto la sensación de carencia de una manera sutil. Entonces no vamos a lograr fundirnos completamente y lograr esa fusión absoluta en placer total, que sería lo que desearíamos en última instancia. Este momento, este pico de placer pasa y tenemos otra vez que enfrentar el vacío, esta carencia. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces la gente, si tiene energía, a lo mejor busca otra relación, una segunda relación, si no, a lo mejor entonces prende la televisión, si tienen dinero, se quieren ir a comer a un restaurante o irse al cine o qué sé yo, pero de alguna manera hay que eludir otra vez la sensación de carencia. Otra forma mediante la cual, por supuesto, en el caso de una comida la cosa es distinta, porque el placer de una comida nunca es tan intenso, pero en cambio, después de la comida, se disparan las endorfinas por un pequeño periodo y la gente se siente con una satisfacción física, barriga llena, corazón contento, dicen por allí. Entonces es muy leve, pero es un poquito más duradera. Pero tampoco, jamás nadie puede pensar en fundirse en placer y que desaparezca absolutamente la alienación por una comida. De hecho, no existe, por ejemplo, una vía tántrica para lograr la iluminación a través de una comilona, ¿no? Bueno,
Otra forma es tratar de llenar este vacío con valor. ¿Cómo es esto? Con el valor que proyecte otra persona u otras personas en nosotros. Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, en conseguir, de repente conocemos a alguien que cuando nos encontramos con esa persona, se nos disparan las endorfinas, entonces sentimos que esa persona tiene algo especial. Y entonces queremos estar con esa persona para estar siempre con esas endorfinas disparadas. Y como sentimos que esa persona es especial porque nos disparan las endorfinas, si esa persona le pasa lo mismo con nosotros y nos considera que somos especiales porque disparamos las endorfinas en ella, entonces el valor que ella va a proyectar en nosotros, si se enamora de nosotros, nos va a hacer, creemos que nos va a llenar el vacío, que nos va a proyectar ese valor, y como esa persona vale porque nos dispara las endorfinas a nosotros, entonces nos vamos a llenar el vacío con esto. Ahora bien, ¿qué sucede en este caso? Que nunca llenamos el vacío, como ya dijimos, esto de las endorfinas por sí solo no, fíjense lo que ya explicamos, el caso este que tienen que entrar en esta relación y todo lo que ya dijimos, pero por otra parte, los experimentos que se han hecho, estas endorfinas lo más que duran es 3 años. Entonces cuando la gente se casa, etcétera, lo que se está haciendo, este enamoramiento pase, lo que se construye es otro tipo de relación diferente, que no está basada tanto en este enamoramiento momentáneo, intenso, sino que se basa en otra cosa. Por otra parte, ¿qué sucede aquí? Estamos utilizando el espejo mágico de la bruja mala de Blancanieves, ¿verdad? Y entonces si ese espejo mágico refleja a otra persona, como cuando el espejo mágico le dijo Blancanieves es la más bella, siempre le decía tú eres la más bella, ¿recuerdan? Y entonces un día dijo Blancanieves es la más bella, bueno yo aquí preparé la manzana aquella con la poción mágica y toda la cuestión, ¿verdad? Porque tenía que acabar con Blancanieves. Entonces esto se transforma en una fuente de angustia. Tener un espejo mágico, siempre estamos angustiados acerca de qué está reflejando el espejo mágico. Hay una obra de Marcel Proust, ¿no? En uno de los tomos hay este señor que se enamora de esta chica y entonces tiene miedo de que ella se encuentre con otra persona. Porque podría ser que encontrara otra persona que fuera que le gustara más que él, que la llegara a querer más que a él, que le importara más que él, que le diera, en Venezuela se dice, diera nota, aquí no se dice, ¿verdad? Bueno, ¿ah? ¿Sí? Ok. Entonces, esto se transformó, el tipo terminó encerrándolo en un apartamento, pero entonces le angustiaba entonces si estuviera pensando en otro, aunque no viera otro. Mientras más la encerraba, menos sentía él que valía, porque tenía que tenerla encerrada. Por lo tanto, mayor era su angustia de que aunque fuera pensara en otro. O sea que mientras más tratamos de poseer a la otra persona, ¿verdad? ¿Para qué? O sea, encerrarla para que solo nos refleje a nosotros, mayor va a ser nuestra angustia de que esté reflejando a otro. Justamente por esa misma dinámica, ¿no? Porque más temor tenemos de que refleje a otro. Bien. Entonces por ahí tampoco sirve. Poseyendo objetos, ¿no? El carro último modelo, hacemos lo posible por con más maravilloso que deseamos, lo compramos, a lo mejor en el primer momento nos montamos y nos sentimos embriagados, ¿verdad? Con el olor a nuevo, a lo mejor sentimos que nos están viendo en este carro maravilloso, etcétera, etcétera. Pero no, ahí mismo, pues esto puede que dure unos ratos el primer día, a lo mejor el segundo día, pero ahí mismo nos acostumbramos y se acabó. De hecho hay un muchacho en Venezuela que me dijo, cuando yo eché este cuento, me dijo, mira, yo pasé mucho tiempo ahorrando para comprarme el carro de mis sueños, pero a mí no me pasó ni siquiera eso. En lo que yo me monté en el carro fue el peor día de mi vida.
Bueno, de modo que por ahí tampoco, ¿no? Claro, se me olvidó una cosita con respecto a lo del enamoramiento, lo de recibir valor. Hay gente que piensa, bueno, si el valor de una persona no, entonces el valor de muchas, pero que me proyecten muchas personas en mí, entonces me voy a hacer famoso, ¿no? A lo mejor si es una chica, yo voy a ser una cantante como Shakira, por ejemplo. O si es, yo voy a ser el más grande filósofo, yo voy a ser el gran pintor, o yo voy a ser el gran gurú iluminado, que va a tener una cantidad de discípulos que proyecten con todos sus espejos mágicos. Entonces no me importa tanto lo que diga un espejo. ¿Por qué? Porque tengo tantos, ¿verdad? Que tampoco funciona. Mientras más espejos necesito, más grande hago el hueco, porque si necesito muchísimos miradas que proyecten valor en mí para llenarlo, en esa medida he acrecentado el tamaño de mi hueco interno. Bueno, no tenemos tiempo de entrar demasiado en esto, vamos a parar allí. Pero en todo caso, este es uno de los aspectos, ¿verdad? Ahora bien, no tenemos solo esto, sino que tenemos un conflicto recurrente. O sea, cada de vez en cuando, a cada rato, vamos a encontrar sensaciones u objetos que producen rechazo en nosotros. Y en lo que rechazamos tenemos sensación negativa. No solo cuando tenemos dolor físico, ¿verdad? Cuando tenemos una sensación que no nos gusta y la rechazamos, sino también cuando encontramos un objeto. Por ejemplo, la apreciación estética que sucede. Si yo veo un objeto allá y me gusta, entonces yo acepto el objeto. Cuando acepto el objeto allá, como yo solo puedo tener, una mente solo puede tener una actitud hacia el objeto al mismo tiempo, cuando yo acepto aquel objeto que está allá, pues yo estoy aceptando la totalidad de mi experiencia. Entonces estoy aceptando también la sensación mental, que se llama Vedana en sánscrito, es uno de los 5 eventos mentales omnipresentes y es también uno de los 5 skandhas que se produce aquí en el centro del pecho, a la altura del corazón, con respecto a cualquier experiencia que yo tenga. Entonces siento una sensación de placer acá. Y la sensación de placer siento que demuestra que aquello es una maravilla, que aquello es bello en sí mismo. Bien, yo voy a encontrar siempre experiencias, alguien que me trata mal y me hace sentir mal, me hace que rechace allá, y entonces estoy rechazando acá y siento una sensación desagradable aquí. Eso va a estar viniendo a cada rato. Experiencias de conflicto, dolores, enfermedades, pero sin necesidad de enfermedades ni dolores, cuestiones que van pasando, ¿verdad? Que me producen rechazo. Entonces el conflicto va a estar viniendo siempre. Entonces no solo voy a tener la sensación de dukkha todo abarcador, que es el que habíamos dicho antes, ¿verdad? Que yo trato de llenar el hueco sino el sufrimiento del sufrimiento, las sensaciones desagradables. Y de la misma manera voy a tener muchos otros problemas, como por ejemplo la autointerferencia. Esto es otro de los problemas inherentes al error, que no hemos mencionado. Esa es la segunda verdad que no hemos hablado todavía, pero digamos de la experiencia habitual nuestra caracterizada por el dukkha. Hay un poemita que yo lo mencioné ayer, pero no lo dije, que es: muy feliz era el 100 pies, hasta que el sapo una vez le dijo: ¿qué orden al andar siguen tus remos? Lo cual forzó su mente a tal extremo que confundido una zanja fue a caer mientras pensaba cómo hacer para correr. Entonces, ¿qué pasó? Él ponía las patitas perfectas, ¿verdad? Hasta que el sapo un día le dijo, ¿cuál patita pones tú detrás de cuál? Y entonces él tuvo que hacerlo autoconscientemente. Y en ese momento ya no lo pudo hacer, se le enredaron las patitas, se cayó una zanja y el sapo... ¿no? Entonces, esto nos está pasando todo el tiempo. Cuando nosotros hacemos un aprendizaje de alguna bailarina que está aprendiendo, ¿verdad? Entonces ella tiene que estarse controlando, fijándose cómo hace la cuestión. Pero cuando ella logra ya incorporar esto, de modo que no tiene que estarse fijando, que es cuando, después de tanto hacerlo, logró crear una rutina y ya no tiene que estarse fijando, entonces allí es que lo hace bien. Pero siempre puede que una mirada de alguien que la está juzgando
haga que ella se objetive a sí misma y ahí está, 100 pies. O sea, el efecto 100 pies siempre está. Hay un ejemplo del Buda que compite con un deva, un dios. Los dioses son los que alcanzan estados altos pero condicionados dentro del samsara. O sea, alguien, por ejemplo, que aprendió a tocar la cítara maravillosamente, pero por entrenamiento dualísticamente. Entonces, empezaron a hacer una competencia y tocaban maravilloso. Le quitaron una cuerda, maravilloso los dos. Le quitaron otra cuerda, maravilloso los dos. Le quitaron, quedaba una sola cuerda, le quitaron la última cuerda y entonces ya el Deva no pudo tocar más y el Buda siguió tocando. Esto es un disparate. ¿Qué significa esto? Significa simplemente que lo del Buda era incondicionado, no dependía de algo, no dependía de la cuerda, no era dependiente de algo. Bueno, ok, tampoco vamos a entrar demasiado en esto, pero otro problema es el mal. También el mal surge de esto, porque cuando nos sentimos nosotros que somos un ego, que yo soy solo esto y que yo soy solo mi experiencia, lo único que es parte de mí es mi experiencia y más nada, y yo siento que todos los demás son otros con relación a mí, entonces a mí solo me importa yo mismo. Y si me importan los demás es porque aquellas personas que están cerca de mí, que tienen una relación conmigo y que yo puedo sufrir si les va mal, etcétera, pero los que no tienen nada que ver conmigo no me importan en absoluto. Entonces, de ahí surge el egoísmo, de la ilusión del ego surge el egoísmo. Y del egoísmo surge el mal porque allí, pero no solo esto, sino que está también la famosa dinámica de la sombra, eso sí no lo voy a repetir hoy, los que estaban ayer ya saben a qué me refiero, ¿no? Esto es lo que verdaderamente produce el mal con mayúsculas, esta dinámica de la sombra, ¿verdad? Que yo siempre quiero ver el mal en otro y entonces quiero castigar el mal y destruir el mal castigando y destruyendo al otro en quien lo veo. Bueno, entonces todo esto es parte de la primera noble verdad. Esto es para ilustrarla en nuestra experiencia, que no sea simplemente una teoría, sino que sea algo práctico, que sepamos qué es lo que es el dukkha en nuestra vida diaria y cómo es que es el dukkha en todo lo que nos pasa cada día. La segunda noble verdad es la causa del dukkha. Ok. Bien. Bueno, ahí se ve. Entonces, según el Hinayana, o digamos que según el Canon Pali, el sutra que ya mencioné, de nombre largo y complicado, es el Trishna. ¿Qué es el Trishna? El Trishna es el ansia. Ansia, avidez, y entonces ahí hay una explicación triple, ¿verdad? Kama Trishna en el caso de la sed de placer, Bhava Trishna o sed de existencia en el caso de la compulsión básica de afirmarse, o más bien a afirmarse y mantenerse uno mismo como un individuo separado, importante y autoexistente y de llenar la concomitante sensación de carencia, o Vibhava Trishna, cuando este Trishna se vuelve sed de autoaniquilación en el nirvana. O sea que incluso cuando entramos en el sendero y queremos fundirnos en el nirvana, eso es parte del Trishna. Eso no es algo que implica que hayamos superado el Trishna, todo lo contrario, implica que, claro, estamos más cerca porque lo hemos canalizado hacia aquello que puede eliminar el Trishna que es la iluminación, o el nirvana, pero todavía estamos el Trishna. Y en tanto que tengamos eso, vamos a seguir manteniendo, en tanto que sigamos deseando el nirvana, vamos a seguir teniendo el Trishna. Bien. Ahora bien, en el Mahayana se dice que la causa del dukkha es la avidya. Esto ya se encontraba en el Hinayana o en el Canon Pali, porque el primero de los 12 nidanas, a lo mejor quizás probablemente los que están haciendo el Shedra han visto esto de los 12 eslabones de originación interdependiente. No lo sé si han llegado allí o no, pero ¿sí han llegado? Ok. Bueno, entonces el primero de los 12 nidanas es la avidya. En cambio,
el Trishna es un eslabón muy posterior. Eso significa que la causa del Trishna es la vidya, eso ya estaba en el Hinayana. No era necesario que el Mahayana viniera a decirlo, pero el Mahayana tiene que decirlo porque directamente, sin necesidad de que tengamos que ir a otra cosa, en la misma enseñanza de las 4 nobles verdades se sepa en qué consiste la vidya. Eso no era tan claro en el Hinayana por motivos filosóficos, ¿verdad? Porque en el Hinayana no se considera la vacuidad de los entes otros que el yo, distintos del yo. Esa vacuidad se postula solo en el Mahayana. ¿Y por qué? ¿Cuál es la implicación de eso? No voy a entrar porque se nos va a ir el tiempo en algo muy complicado. Si alguien quiere saber por qué se lee budismo y Dzogchen, no hace falta como ayer el libro este que no está impreso, este ya existe. Y de paso lo tiene Carlos, o sea que me imagino que se puede copiar, ¿verdad? O sea, a lo mejor hasta lo venden por acá en Ecuador, ¿sí? Bien. Entonces, en la enseñanza Dzogchen se habla de 3 tipos de avidya. Quizás es importante explicar estos 3 tipos de avidya. En verdad hay 2 explicaciones distintas de los 3 tipos de avidya. Pero vamos a concentrarnos en una de las 3 explicaciones porque es la más fácil de entender y la que parece a primera vista más relevante y la que no nos exige que entremos con una cuestión complicada de unas enseñanzas del tercer Dharmachakra, etc. El tercer Dharmachakra, a los Dharmachakras se refirió Lama Tenzin el domingo, no sé si recuerdan esto. ¿Sí? Bien. Entonces, los 3 tipos de avidya que nos interesan, el primero sería la ignorancia de nuestra verdadera condición. El segundo tipo de avidya, esto está ahí escrito, ¿verdad? El segundo tipo de avidya sería el error que consiste en percibir como autoexistente y sustancial lo que no es tal, como incondicionado lo que es condicionado, como capaz de producir satisfacción lo que no puede producir satisfacción, como en sí mismo valioso lo que no es en sí mismo valioso, sino que depende de que nosotros le demos valor, etc. O sea que siempre implica una confusión de categorías. Confundimos una cosa con otra. Pensamos que lo que es de cierta manera es de otra. Eso es el segundo, ese es el error, el segundo tipo de avidya. Y por último, el tercero consiste en el meta-error, o sea, el error de no darnos cuenta de que el error es un error. Bien. Elías, perdón, cuando dices ignorancia de nuestra verdadera condición, ¿a qué te estás refiriendo con nuestra verdadera condición? Ok, nuestra verdadera condición es la naturaleza búdica, digamos. Podríamos decir también que es la palabra que usó el Khenpo también el domingo, dharmata. ¿Sí? En tibetano es chöñi. Chö es dharma y ñi es ta. Cuando hablan de los bardos, el segundo de los bardos después de la muerte es el chöñi bardo, el bardo de la dharmata. Bien. Quizá vale la pena señalar, pero en el marco vamos a explicar entonces por qué la vidya es la causa del dukkha. Porque ya dijimos que es la causa, pero con eso no basta. Tenemos que entender por qué la vidya es la causa del dukkha. Y en particular, la causa principal del dukkha es el segundo tipo de avidya. ¿Por qué? Por lo siguiente. Eso lo explicamos ayer, pero ahora lo vamos a explicar en términos propiamente budistas. Ayer yo dije algunas cosas, por ejemplo, yo dije que esa explicación que yo estaba dando era materialista. Eso lo dije también porque sé que mucha de la gente que estaba allá venía del marxismo. En verdad, materialismo se puede explicar de muchas maneras. Carlos hizo esta observación, ¿no? Desde el punto de vista del economismo, del marxismo, materialismo implicaría otra cosa más. Pero esa otra cosa, Engels al final de su vida dijo que lo que impulsaba la evolución espiritual de la humanidad no eran en última instancia las condiciones de la infraestructura, sino las necesidades de desarrollo del espíritu humano.
Entonces, los mismos marxistas y el mismo Engels, que es el que más énfasis pone en la famosa pirámide esta, en la cual la infraestructura determina la supraestructura, termina reconociendo que en verdad no hay tal determinismo al final de su vida y diciéndolo públicamente. Sin embargo, la mayor parte de los marxistas se aferran a la famosa piramidita esta, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso no viene al caso aquí. Entonces, lo importante viene siendo lo siguiente. En lo que surge la dualidad sujeto-objeto, yo siento que soy un ente meramente espiritual y no físico que se encuentra detrás de los ojos y entre los oídos y que se encuentra a una distancia del mundo físico. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que se ha roto la totalidad en mi experiencia. Como en mi experiencia se ha roto la totalidad, experimento una carencia de totalidad. ¿Cómo me siento a una distancia del continuo de energía que es absoluta plenitud, que según la física actual es el universo, experimento carencia de plenitud? Esto, entonces, serían los motivos por los cuales surge el primer tipo de dukkha, el dukkha omniabarcante, ¿verdad? ¿Por qué surge entonces el segundo tipo de dukkha? Porque en la medida en que el sujeto, que somos un sujeto diferente de los objetos, siempre vamos a encontrar objetos que nos disgustan y eso va a producir conflicto. O objetos que nos dan dolor. Alguien nos pegó un cigarrillo sin darnos cuenta aquí en el brazo, o un torturador nos lo pegó a propósito y nos lo dejó pegado allí a propósito para torturarnos, ¿verdad? Entonces encontramos este tipo de experiencias que producen dolor activo. Rechazamos. ¿A qué se deriva eso? De la dualidad sujeto-objeto. Sin dualidad sujeto-objeto no puede haber rechazo ni aceptación, porque el que rechaza y acepta es el sujeto a un objeto. Si no existe esto, la más terrible e intensa sensación no es dolor. Y yo sé que esto es difícil de creer, y yo no deseo ningún dolor fuerte, nadie de nosotros lo desea, todos los seres, dice el budismo, ¿verdad? Deseamos alejarnos del sufrimiento y encontrar la felicidad, evidentemente. Pero a veces el sufrimiento puede ayudar mucho. Yo una vez tuve un tremendo absceso gigantesco que si yo no me movía era insoportable el dolor. Y si yo me movía un ápice, iba muchísimo más allá de lo insoportable. Yo sé que esto es absurdo el lenguaje, pero es para dar una idea. Y a mí me fue bastante útil porque entonces, en base a que ya yo había tenido vivencias de Dzogchen de alguna manera, entonces ¿qué hacía yo? Cada vez que sentía el dolor, yo miraba hacia donde parecía estar el sujeto que se sentía distinto de él y se quejaba, o sea, detrás de los ojos y entre los oídos. Aquí adentro, y miraba hacia allá a buscar ese sujeto, y en ese momento que no aparecía el sujeto, yo sabía que no iba a aparecer evidentemente, entonces se rompía la dualidad, y ahí ya el dolor, ese terrible e insoportable, no era dolor, claro, por un instante, porque las tendencias habituales, ¿verdad? Las vasanas, los karmas, el karmán, etcétera, etcétera, es tan fuerte que de inmediato voy a volver a conceptuarlo como dolor y voy a volver ahí mismo otra vez a mirar para adentro. Entonces me forzaba, yo no podía hacer otra cosa que no fuera practicar esa meditación, pues. Porque si no era infierno total, ahí era infierno por lo menos por segundos, y más allá del infierno por segundos también. Bien. Allí tenemos entonces por qué la misma avidya es la causa del segundo tipo de dukkha. ¿Y por qué del tercero? Porque cuando hay dualidad sujeto-objeto, que el sujeto se apega a cierto objeto, y luego cuando ese objeto desaparece, lo añora y le hace falta. Entonces aquí entendemos perfectamente por qué la avidya, como lo hemos explicado, es la causa del dukkha. ¿Hay alguna duda o todo el mundo lo tiene claro? ¿Ninguna duda? ¿No? Ok.
Bueno, perfecto. El Trishna entonces era el octavo eslabón, ¿verdad? El octavo nidana. Y la Vidya era el primero. Ahora vamos a pasar a la tercera noble verdad. Para el Hinayana, la tercera noble verdad es el Nirvana. Para el Mahayana, la primera noble verdad la tercera noble verdad es el Bodhi, o si queremos decirlo completo, el Anuttara Samyak Sambodhi. Anuttara significa insuperable, Samyak significa completísimo, si existiera tal palabra, y Sambodhi significa iluminación plena. En otras palabras, el Nirvana es la extinción del Trishna, mas no autoaniquilación. Es como una llama que en vez de extinguirse pasa a otra dimensión, así se lo define. Pero en todo caso, cesa el sufrimiento para mí, pero yo no adquiero la capacidad de ayudar a otros. O sea, lo que busco es la cesación del sufrimiento en mí. Como motivación es mucho más egoísta que la motivación del Mahayana. La motivación del Mahayana es altruista. Yo aspiro a obtener otra cosa. ¿Qué es lo que aspiro a obtener? No meramente la cesación del sufrimiento, sino el despertar total e irreversible que erradica los tres tipos de avidya y me permite obtener lo que se llama sarvañata. Eso lo traducen los tibetanos muchas veces como omnisciencia. Entonces nosotros pensamos que omnisciencia significa que yo puedo ver lo que está detrás de esa puerta. Que yo puedo saber lo que está pasando en el lado oculto de la luna. A lo mejor el Buda puede saber lo que está pasando en el lado oculto de la luna, pero ¿qué le importa al Buda lo que está pasando en el lado oculto de la luna? Lo que es verdaderamente importante no es eso. Lo que es verdaderamente importante es que tenemos una sabiduría que nos permite conducir a todos los seres que sienten a la iluminación, porque nos permite ver exactamente en qué dimensión él se encuentra.